a descubrir la belleza de ese proceso de música clásica, adorando al Señor con ese género musical. Obviamente ellos van a estar el domingo que viene a las 6:30 de la tarde, y a nosotros nos encantaría que usted pueda disfrutar de esa experiencia. Estos muchachos es el primer grupo musical de guitarra clásica que tiene Puerto Rico, y ha impactado tanto que en España hay una familia, la familia Los Romeros, que son guitarristas clásicos profesionales. Estos 4 muchachos han impactado tanto que todos los años los Romeros los llevan a sus conciertos de verano, porque han descubierto el gran talento de estos 4 jóvenes. Uno de esos jóvenes es parte de nuestra iglesia junto a su familia, y obviamente usted puede optar por no venir, pero le aseguro que va a perderse de una experiencia hermosísima, y desde luego me parece que ese sería un buen pretexto para mamá para ver a sus hijos en la iglesia ese día. Yo lo que quiero es que me regale, además del carro que me vas a comprar, además de la casa que me vas a comprar, quiero que me regale el que esté esta tarde conmigo en el concierto de música clásica. Es la forma en que después del concierto pues haremos una reflexión de la palabra del Señor, y desde luego quién sabe lo que Dios puede hacer con sus hijos. Así es que haga el esfuerzo y disfrute de esta experiencia. Con respecto a un anuncio que se ha estado proyectando, algunas personas también me han preguntado qué significa ese anuncio, pastor, y la respuesta mía es: yo no sé. Es un anuncio de Gania, donde presenta unos números, y después de esos números no dice nada más. Pero sigan preguntando, las mujeres sigan preguntando, porque hay mujeres que ya saben, y le pueden decir de qué se trata el anuncio. A mí no me pregunten, porque yo realmente no pertenezco a Gania. Es el único departamento de una iglesia donde yo nunca he pertenecido, de las damas. Pero desde luego es una experiencia muy linda también. Quiero invitarles para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Quiero que vea conmigo. Como no tenemos pantalla, pues hay que volver a la Biblia. Y así pues, usted va conmigo a las Escrituras y vamos a leer el capítulo 10 de Hechos. El capítulo 10 de Hechos. Y del capítulo 10 de Hechos vamos a leer el verso 34. Hechos 10, verso 34. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Permítame repetir. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo creo que por lo general, cuando nosotros pensamos en los 12 discípulos, a pesar de que la travesura de Judas fue mayor, pero cuando nosotros pensamos en los 12 discípulos, el discípulo que más rápido viene a nuestra mente es Pedro. Es algo bastante normal que venga a nuestra memoria cuando hablamos de los 12 discípulos.
nos venga Pedro a la memoria. Algunos se acuerdan de Andrés, algunos se acuerdan de Jacobo, pero de Lebeo yo creo que nadie se acuerda. De Alfeo tampoco. De Simón el Cananita yo estoy seguro que nadie se acuerda. Y de hecho la razón es muy probable porque la historia de las Sagradas Escrituras hay mucha información con respecto a Pedro y sus travesuras. Ahora, si le preguntáramos a Pedro, de todas las experiencias críticas que tú viviste, de todos los momentos difíciles que experimentaste, ¿cuál fue para ti el momento más difícil? Probablemente, yo creo que Pedro contestaría ir a la casa de Cornelio. Yo no creo que haya existido una experiencia más traumática para Pedro que ir a la casa de Cornelio. No creo que haya existido un momento más difícil para Pedro que ir a la casa de un gentil. Cuando Dios le habló a Pedro para que llegara allí, desde luego tuvo que haber sido el momento más difícil y más traumático. Imagínense si fue difícil y traumático que Pedro estaba consciente que quien le estaba hablando era Jesús, el resucitado. Y a Jesús le dijo que no. En algunas versiones aparece y dice que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Pues lo mismo, al Espíritu Santo. Pedro le dijo que no. Ellos le dieron la instrucción, ve a casa de Cornelio, y aquello fue un choque tan impactante a su vida que dijo, para allá no voy. Por eso yo creo que de todas las experiencias difíciles que Pedro vivió, esta tuvo que haber sido la experiencia más crítica y más difícil de toda su vida. Claro, esto acontece como resultado de algunos datos históricos que nos arroja Lucas. Por ejemplo, la iglesia cristiana en sus inicios era una iglesia solamente de judíos. Jesús llamó a 12 discípulos judíos, comisionó a 70 discípulos judíos, envió a el aposento alto a 120 discípulos judíos. Por lo tanto, si en 3 años de ministerio toda la tarea fue realizada por judíos, ¿qué había en la mente de los cristianos judíos con respecto a la fe? Esto es solo para ¿quiénes? Para judíos. Y con toda seguridad, los discípulos llegaron a pensar en sus inicios que solamente los judíos tenían derecho a la experiencia de la fe cristiana. Ahora, mire qué dato interesante. Cuando Jesús va a darle la gran encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿a quién se lo dio? Pues se lo dio a sus discípulos. Yo no estaba allí. Eso lo leo yo ahora. Y usted lo lee ahora. Pero cuando Jesús lo verbalizó, solamente estaban sus discípulos. Y fue a sus discípulos a quienes Él les dijo, ustedes van a ir ahora por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura. Y desde luego, aun cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, los discípulos llana y sencillamente no entendieron lo que era la gran comisión.
¿Cuál es el cuidado que Pedro tiene, que Lucas, tiene con respecto a la información de este dato? Pues el cuidado de Lucas es que dice, bueno, a pesar de que no fueron los discípulos, pero por lo menos Pedro fue el instrumento que Dios usó para que como judío diera testimonio, diera evidencia de que llana y sencillamente para Dios no existe favoritismo. Note bien que para la proclamación del Evangelio, el instrumento de Dios no fueron los discípulos. Para la proclamación del Evangelio a la gentilidad, el instrumento de Dios fue Pablo. No era Pablo un discípulo. Pablo no estuvo acompañando a Jesús en el discipulado. Simple y sencillamente Pablo vino posterior. Ya Jesús había inclusive resucitado cuando Pablo viene a la experiencia de la fe. Pero hay un dato interesante dentro de esta historia, y es cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar en medio de un grupo de cristianos cerrado en todo el sentido de la palabra, ¿sabes? Un grupo de cristianos cerradísimos, llenos de prejuicios, que habían aprendido toda una metodología, y como usualmente nosotros los seres humanos hacemos, que nos queremos quedar con lo viejo aunque no sirva, nos queremos quedar con lo viejo aunque no funcione, nos queremos quedar con la... usted ha oído a la gente, eso siempre se ha hecho así, criatura, y siempre ha tenido el mismo resultado, ¿verdad? Pues ese gran problema está presentado también en la experiencia de la iglesia primitiva, y cómo el Espíritu Santo se las ingenia para que se cumpla la Escritura y el mundo pueda conocer de Jesucristo. Así es que lo cierto es que Jesús comienza su ministerio con judíos, capacita a judíos, llena a judíos del Espíritu Santo y comisiona a judíos para que lleven el Evangelio a toda criatura. Y tal vez usted diría, pero esto fue un gravísimo error. Esto sí es verdad que es imperdonable como error, porque como al Espíritu Santo se le ocurre poner a esta gente a darle una gran comisión si esta gente no lo va a realizar. Mire lo que un judío pensaba con respecto a un gentil. Usted le preguntaba a un judío en el tiempo de Jesús, para ti, ¿qué es sinónimo de gentilidad? Y decía impureza. Un gentil es un impuro. Sinónimo de gentilidad: el gentil es el carbón que Dios va a usar para el infierno. Eso es lo que pensaba un judío de un gentil. ¿Qué es un gentil para ti? La respuesta es lo vil y lo menospreciado de Dios. Es decir, Dios menospreció, envileció a la gentilidad. Por eso la Escritura dice, lo vil y lo menospreciado usó Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Es decir, lo vil y lo menospreciado lo usó Dios para avergonzar a los judíos. Ahora, por el otro lado, ¿qué otra cosa podía decir? Un gentil no lo podemos tocar, no podemos comer en su casa, no podemos sentarnos con él a la mesa, ni tampoco que él se siente en la nuestra, porque donde se sienta un gentil contamina todo el ambiente. Ahora, si usted le hubiera preguntado a un judío en el tiempo de Jesús y un gentil romano, soldado del imperio, hubiera dicho, eso es lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo.
¿Se da cuenta por qué esta debió haber sido la experiencia más difícil de Pedro? Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor, y esto es importante también que usted lo conozca en el contexto histórico, los curtidores eran las personas que se dedicaban obviamente al trabajo de manejar animales muertos, ¿verdad? Era un tipo de trabajo que no lo podía hacer cualquier judío, pero alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que realizarlo. Pero ese curtidor tenía una gran dificultad, y era que dentro de la religión judía se le respetaba como judío, pero no se le permitía entrar al templo, porque ese curtidor estaba considerado un manchado. Un manchado era cualquier persona que trabajaba la tierra. Si trabajaba la tierra podía ser judío, pero no podía entrar al templo porque era manchado. Si trabajaba con muertos, era un manchado. Si estaba enfermo, era un manchado. Por ejemplo, las mujeres eran manchadas, no podían entrar al templo. Ahora, ¿qué demuestra la historia? La historia demuestra que por lo menos Pedro estaba dando como ciertos pininos, ¿no? Rompiendo prejuicios, porque bajo otras circunstancias Pedro no hubiera ido tampoco a la casa de un manchado. Pero ya y sencillamente, como este manchado era judío, y desde luego Pedro creía que ya era lo suficientemente open mind, ¿no? Ya tenía la mente un poquito más abierta. Dijo, pues sí, yo puedo llegar a la casa de él y yo puedo quedarme. Por lo tanto, la historia revela que Pedro estaba abandonando ciertos prejuicios. Pero ¿hasta dónde nosotros podemos abandonar prejuicios, no? Hay cosas que tal vez podemos entenderlas, pero nunca las haremos. Y Pedro estaba en ese proceso. Bueno, sí, yo puedo entender. De hecho, puedo entender inclusive que los samaritanos, que eran también judíos, pero no eran tan judíos como un judío entendía debía ser un samaritano. Por lo tanto, él decía, bueno, también a los samaritanos, porque tienen vínculos étnicos con nosotros. Pero de ahí en fuera, el evangelio no puede ser para nadie más. Ahora, mire qué interesante. Por el otro lado, Cornelio está en su casa. Cornelio es un centurión romano. Es un individuo que viene del ala politeísta. Cornelio lo mismo adoraba a Dios que adoraba cualquier cosa. Bueno, también es así. Si usted no me lo cree a mí, que tiene perfecto derecho a no creer, ¿verdad? Pues usted se lee el pasaje del capítulo 10 y usted va a descubrir cuán politeísta era Cornelio, que cuando vio a Pedro se tiró de rodillas frente a Pedro para adorarlo. Y Pedro le ve, compadre, levántese de ahí, que yo soy consiervo suyo, adore a Dios nada más. Porque ese era Cornelio. Era un hombre que tenía una inclinación hacia la fe. Y dentro de esa inclinación hacia la fe, él decía, bueno, yo también reconozco, respeto y adoro al Dios de Israel. Era una persona de meditación, era una persona que le gustaba la oración, y por el otro lado, era una persona con una cualidad que a Dios le encanta de los seres humanos, la cualidad de ser dadivoso. Cornelio era una persona dadivosa, porque Dios tiene problemas con los macetas. Sí, tiene problemas con él. Ahora, fíjese lo interesante, que por ser dadivoso, estando en oración, un ángel se le apareció. Y cuando el ángel se le apareció, habló con él. ¿Y sabe qué hizo el ángel? El ángel le habló de Pedro. Cornelio no conocía a Pedro.
Cornelio estaba en Cesarea, Pedro estaba en Jope, en otra ciudad. Pero el ángel le dice a Cornelio, mira, en Jope, en la casa de un tal Simón el curtidor, hay un hombre que se llama Pedro. Ve, mándalo a buscar y haz que venga donde ti, porque él te va a hablar de la salvación. Por lo tanto, cuando Cornelio vive esa experiencia, inmediatamente llama a varios de sus empleados, a varios de las personas que trabajan bajo su mando, les da una orden: vayan a Jope, y en Jope encuéntrense allí en una casa que es la casa de Simón el curtidor, y allí van a preguntar por Pedro. Y cuando aparezca ese tal Pedro, de quien me han revelado que está allí, entonces ustedes le van a decir que él tiene que acompañarlos a ustedes hasta mi casa. Desde luego, eso pasó a las 3 de la tarde. En horas de la mañana del otro día, está Pedro en la casa de Simón el curtidor. Se sube a la terraza de la casa y desde luego aprovechó para orar la mañana. Y cerca del mediodía, pues le dio un poco de hambre y pidió que le prepararan algo de comer. Y mientras le preparaban algo de comer, él seguía orando. Y mientras él estaba orando, entonces vivió una experiencia de un éxtasis. Y cuando vio la experiencia del éxtasis, en el éxtasis le presentaron un pergamino, es decir, le presentaron un cuadro de un sinnúmero de alimentos que un judío no comía. Alimentos que obviamente un judío entendía que comer esas cosas le contaminaban por completo. Y entonces ahí es donde viene la primera prueba difícil para Pedro. Porque aquella voz que él conocía perfectamente bien era la voz de su resucitado, la voz de su Jesús, la voz de su Salvador. Le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro de inmediato dijo: tú tienes que estar equivocado. Yo soy judío y tú sabes que nada inmundo ha pasado por mi boca. Por 3 veces le presentaron el lienzo, por 3 veces le dijeron que comiera, y por 3 veces Pedro dijo no. ¿A quién le estaba diciendo que no? Le estaba diciendo que no a Jesús. Y hay que tener pantalones para decirle que no al Señor. Pero eso lo hacemos cada rato. Cada rato. Cuando el Señor nos dice perdona, y le decimos al Señor no. Cuando el Señor nos dice no hables mal, sigo hablando mal, sí. Lo hacemos constantemente. Cuando